Bienvenidas, bienvenidos al podcast Esto es MBTV, Mindfulness basado en la tradición budista. El espacio de práctica de la Escuela de Atención Plena. Pasa, párate, siéntate y siéntete. Hablaremos de la atención plena y practicaremos juntos. He aquí un mindfulness basado en valores universales. Este es el momento para parar que tanto mereces. Empezamos. Esto es MBTV, episodio 14. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, allá donde estés. Te habla Abel Clemente Riera, desde la sede central de la Escuela de Atención Plena. Sí, allá donde estés. Te hablamos desde esta escuela plural, horizontal y de todos, y para vosotros, hecha para vosotros. Desde este espacio, el cual propaga y expande el mindfulness basado en la tradición budista para que llegue a tu corazón y a tu práctica. Esta semana va de transformación emocional. Y qué cosa, El sentir que uno es ser humano, que es voluble y que sus emociones varían momento a momento. Y que, si te das cuenta, son graduales. Y todos somos seres humanos, desde el maestro Dokuso Villalba hasta el último practicante y hasta esa persona que va por la calle en piloto automático. En este episodio 14 vamos a disfrutar del maestro Dokuso Villalba poniéndonos luz sobre cómo desde el MBTV tratamos la transformación emocional. También disfrutaremos en el Rincón del Map de Alejandra Barrionuevo, la cual nos va a facilitar también una práctica en transformación emocional y también nos va a dar, desde la base científica de la psicología clínica, nos va a hablar sobre epigenética y mindfulness. Pon mucha atención porque parece ser que si practicas y practicas, ese elixir de la juventud lo tenemos más a mano. También disfrutaremos, tras la práctica de transformación emocional que nos dirige también Alejandra, de un cuento mindful en esa sección de cuentos conscientes que te invitamos a que escuches atentamente y pongas toda tu conciencia y reflexión. Sin más, darte las gracias de nuevo por estar aquí en el directo, en el canal de Telegram de Esto es MBTV, por escucharnos en las diferentes plataformas de podcasting como son Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y Spotify, y darle las gracias, como siempre, a todas esas personas que hacen posible que este podcast suceda. Adelante, Dokuso Villalba, en Te habla Dokuso Villalba. Hasta ahora. Te habla Dokuso Villalba. Hoy vamos a ver acerca de las emociones y de la a veces necesaria transformación emocional.
Las emociones no son en sí buenas ni malas, pero pueden ser funcionales o disfuncionales. Las emociones funcionales son guías que nos orientan a vivir plenamente, a comunicarnos mejor y a ser más felices en cualquier ámbito de nuestra vida personal, social o profesional. Por eso pueden ser llamadas también saludables. Las emociones disfuncionales, por el contrario, producen inadecuación, malestar, inquietud, aflicción, por lo que se las puede llamar también aflictivas o insanas. Hay dos formas básicas de disfuncionalidad emocional. Por un lado, debido al exceso, es decir, demasiada carga emocional en una situación dada, y por otro, debido a la falta de intensidad emocional que puede surgir de la represión, de la negación o de la retención emocional. De aquí surgen todas las emociones disfuncionales, insanas, patológicas, llamadas en el budismo pasiones, en el sentido en el que la psicología occidental se refiere a las fijaciones. Para el budismo, las raíces insanas de todas las fijaciones son una atracción insana, una repulsión insana y una indiferencia insana. De estas tres raíces insanas surgen las principales emociones aflictivas. De la raíz atracción surge el deseo insano, el apego, la codicia, la avidez, la gula, etc. De la raíz repulsión surge el odio, la cólera, los celos, el orgullo, el miedo, la adversión, etc. De la raíz indiferencia surge la estupidez, la necedad y la ignorancia. La disfuncionalidad emocional siempre tiene como consecuencias la aflicción, el dolor, el sufrimiento, la frustración, que a su vez son también los síntomas de su presencia. Por lo tanto, la capacidad de transformar nuestras emociones disfuncionales o insanas es fundamental para nuestro bienestar y el de las personas con las que nos relacionamos. Por eso, después, en la sección práctica de este mismo episodio del podcast, podrás seguir una meditación guiada de transformación emocional. Si quieres profundizar en este tema, puedes consultar mi libro Atención Plena, Teoría y Práctica, publicado por la editorial Kairos. En este episodio número 14, en el Rincón del MAP, tenemos de nuevo a Alejandra Barrio Nuevo. Psicóloga, monitora de atención plena desde la 5ª promoción y que tuve el placer de conocerla en el episodio número 9 con mi querida Gloria. La verdad que, ahora cuando decía el maestro, qué bien, ¿no? Vamos a tener a Alejandra,
facilitándonos esa transformación emocional. Hola Alejandra, muy buenos días, que hoy estamos temprano por aquí. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un gusto volver a estar con vosotros y compartir la práctica de la transformación emocional, una práctica, como ha dicho el maestro Dokuso, muy, muy necesaria en nuestro día a día. Bueno, es que ahora cuando escuchaba sus palabras a mí me resuena, ¿no? Tantas veces estamos en un momento que emocionalmente es difícil de gestionar y va cambiando tan rápido que ni siquiera somos capaces, bueno, a mí al menos me ocurre, ¿no? de comprenderlo, ¿no? de entender realmente por qué somos así de volubles en las emociones y van volando tan rápido, ¿no? Simplemente el hecho de pararme un momento a sentirlas, yo creo que ya es algo más, ¿no? Que antes no hacía. Es ese salir de ese piloto automático, ¿no, Abel? Que tantas veces hemos comentado, el poder identificarlas, el poder parar, el poder observarlas y transformarlas, ¿no? El darnos cuenta de que somos seres tan emocionales, yo creo que es el paso. Aunque yo te puedo decir que después de años de práctica, bueno, abrazo mis emociones, pero me doy cuenta que cada día soy un ser más ser humano en ese sentido. Claro, ser humano implica tener emociones, ¿no? Las emociones al final guían nuestros pasos, guían nuestro día a día. Y también tenemos que saber regularlas, ¿no? Y un poco también hoy quería hablar de eso, porque hoy Abel quería compartir con todos, bueno, pues esos beneficios, ¿no? De las prácticas tipo mente-cuerpo. Al final, mindfulness y mindfulness basado en la tradición budista es una práctica que demuestra muchos beneficios, ¿no? Sobre la salud y la longevidad también. En ese tema nos gustaría mucho que nos hablaras, ¿no? Porque, bueno, de hecho tuve que empezar a leer un poco sobre epigenética, porque en primer lugar, claro, como músico profesional nunca me he parado mucho a ver qué es la epigenética. Pero de hecho, ahora nos vas a hablar sobre la relación de la epigenética con mindfulness, con la práctica de la atención plena. Pero también me gustaría preguntarte cómo en el día a día regular ese volumen emocional, como en la vida cotidiana, cómo poder hacerlo. Aparte de practicar esa práctica formal que podemos hacer, de pararnos en nuestro día a día, ¿cómo hacer para darnos cuenta y darle como a esa rueda de graduar esa emoción, ese nivel emocional? Yo creo, Abel, que bueno, es muy importante saber regular nuestros estados emocionales, porque bien, como dice el maestro Dokuso, hay estados emocionales que son más aflictivos que otros y nos pueden generar muchísimo malestar y muchísima desconexión del mundo, de nosotros mismos, con los otros. Entonces creo que hay una parte de, bueno, pues poner atención en esos estados emocionales nos ayudará a regularlos mejor. Pero también tenemos que tener conciencia de qué es una emoción, dónde la localizamos en el cuerpo, cuál es la función que hay detrás de cada emoción. Y eso nos ayudará también después a poder hacer más fácilmente ese trabajo de transformación emocional. Nadie nos ha enseñado, ¿no?, esa parte de gestión emocional o esa parte de psicoeducación en emociones, ¿no? Ojalá hubiera una asignatura de eso al final en las etapas escolares tempranas, ¿no? Pero yo pienso que el hecho de entender qué son las emociones, por qué están ahí, por qué son necesarias, es muy necesario. A mí me ocurre como docente, bueno, porque yo enseño a niños desde 8 a 18 años
bueno, mis clases son individuales, de 1 hora de música, de un instrumento que se llama trombón, pero simplemente el hecho de cuando entran por la puerta, de preguntarles ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? O ahora que es estamos en el final de curso aquí en España, pues, bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo, sabes? Simplemente ese hecho de tender un puente emocional a la hora de educar y de yo también como docente, bueno, que también yo también siento este final de curso, pues como a veces como que solamente me dura, creo que en mi cabeza, un par de horas al día. Creo que ya no era como hace unos meses que podía con todo, y me he dado cuenta que no, que finalmente pues que necesito más pausas que hace unos meses. Bueno, me parece súper interesante. La verdad que desde ese episodio número 9, ¿no? El que habléis desde la propiedad de personas que os dedicáis a la salud mental, a mí, o sea, me parece muy, muy interesante, sobre todo para darle esa solidez científica que tiene esto que hacemos, ¿no? Y que compartimos, que al final, bueno, nosotros lo compartimos totalmente de corazón a corazón, ¿no? Háblanos un poco sobre bueno, ¿qué ibas a decir algo? Comenta algo. Iba a decir, Abel, que bueno, pues la evidencia científica ha demostrado muchísimos beneficios sobre las prácticas meditativas o sobre las prácticas mente-cuerpos, donde a veces también entrarían las prácticas, por ejemplo, de tipo yoga o tipo tai chi, etcétera, etcétera. Han mostrado muchísimos beneficios, no solo en el envejecimiento biológico, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? que hablaremos un poquito más adelante, sino también otros beneficios, por ejemplo, a nivel psicológico. A nivel psicológico, las prácticas de tipo mindfulness han demostrado, pues bueno, que tenemos un mayor control atencional, que regulamos mejor nuestros estados emocionales, que somos más conscientes de la realidad, ¿no? Y más conscientes también de nuestro cuerpo. Y luego todo esto también ha venido acompañado no solo por lo que se ha demostrado a nivel psicológico, sino también lo que se ha demostrado pues a través de estudios de neuroimagen, ¿vale? Los estudios de neuroimagen, que es un poquito lo que han mostrado, bueno, pues que hay un aumento al final de la materia gris en regiones cerebrales relacionadas con la regulación de las emociones, con los aprendizajes, con la memoria, y también con los procesos autorreferenciales y de toma de perspectiva, que es algo que nos ayuda muchísimo la práctica de mindfulness. No es como esa parte de ser como el observador de lo que nos está sucediendo, ¿no? Que es lo que nos permite también luego sobre reactivar las emociones o el sobre identificarnos, ¿no? Con los estados emocionales. Es apasionante, ¿no? En la forma que tienes de describirlo, ¿no? Muchas veces sentado o muchas veces me siento, ¿no? Simplemente a mirar, a observar ese gran mundo que me rodea y del cual formo parte, ¿no? Tanto exterior como interior. Y simplemente el hecho, quizás, después de años de práctica, ahora no me doy cuenta de eso, pero así pensándolo un poco, recapacitándolo, sí que es súper importante, ¿no? Que la sociedad se diera cuenta que el mero hecho de hacer simplemente una parada para reflexionar o darte cuenta de en qué momento estás o cómo te sientes, o que simplemente quizás ese grado emocional que puedes sentir es simplemente un contenido más que a lo mejor es un grado que estamos dramatizándolo en un momento dado porque todo en ese momento no está yendo como tú querías que fuera, ¿no? Háblanos un poquito sobre epigenética, porque supongo que habrán personas que escuchen el podcast que
tengan que acudir al Google como yo a ver qué es A esto. buscar, o al ¿no? YouTube, que hay algunos vídeos así muy para niños que están muy bien Está muy bien, Sí. sí. Bueno, pues otro de los beneficios que tenemos a ver por aquí es todo lo relacionado con a nivel inmunológico, ¿no? También pues la inflamación, todo lo que es el sistema inmunitario y también lo que es el envejecimiento biológico. El envejecimiento biológico, bueno, pues encontramos como diferentes marcadores de lo que es el envejecimiento biológico, como pueden ser los telómeros o la telomerasa. Y ahí es donde empezamos a entrar en epigenética. Es decir, hay cambios que se producen en nuestros genes que no están relacionados solo con la genética como tal, sino también con otros factores ambientales y que nosotros podemos modificar en nuestro día a día a través, por ejemplo, de las prácticas, ¿no? Cuando digo envejecimiento biológico no quiero decir edad, ¿vale? Que eso es muy O sea, no importante. por meditar más vamos a estar más jóvenes. Bueno, lo vamos a estar, pero no en la edad del DNI, sino en el acortamiento o no de nuestros telómeros, que eso para mí es lo más importante, porque al final lo que marca la edad realmente biológica es el desgaste que hay en esta zona de nuestros cromosomas, ¿vale? Que se encuentra justo en las puntas de los cromosomas, los telómeros. Los telómeros tienen un desgaste natural, al final por cada reproducción genética que se produce de X genes, pero también hay un desgaste debido al estilo de vida, por ejemplo, que estamos llevando. Y es un poquito lo que yo quería aprovechar hoy para comentar con vosotros, es decir, las prácticas de tipo body-mind, como las que he comentado antes, demuestran que el desgaste que se produce en los telómeros no es tan elevado como, bueno, no es igual, voy a decir, no tan elevado, ¿no? Como el que se produce en el día a día de una persona, por ejemplo, que no realiza meditación. Y eso tiene que ver con la telomerasa. Y la telomerasa al final es lo que ayuda a que una vez que los telómeros se han acortado, puedan volver a estar, bueno, pues a desarrollarse, puedan volver a la longitud que tenían, ¿no? Y eso es muy interesante porque al final ahí lo que nos demuestra es justo lo que es la epigenética, ¿no? Es lo que está en nuestras manos que puede cambiar al final factores biológicos. O sea, es decir, que con la práctica, supongo que en el tiempo, interiorizada y llevada al día a día de tu práctica formal, como informal también, como darte esas pequeñas pausas en el día a día, eso va a hacer que hagamos algo diferente que no estábamos haciendo y que empiece a suceder algo diferente. Claro, al final las prácticas basadas en mindfulness lo que demuestran es que tienen un efecto protector en el acortamiento de los telómeros. Y yo creo que es muy importante que nos quedemos con eso, porque los telómeros al final es un indicador de envejecimiento biológico, es decir, es un indicador de la edad que tiene nuestro cuerpo, no la nuestra, la del DNI, sino el desgaste que tiene nuestro cuerpo, la edad. Y eso al final es un punto muy importante, porque al final está muy relacionado con la longevidad, ¿no? Qué interesante. Bueno, también va muy relacionado, ¿no? a la forma de vida actual, ¿no? que tenemos, ¿no? Si lo vemos relacionado a esa forma tan diferente que tenían, bueno, nuestros abuelos o generaciones que tenían una vida mucho más artesanal o más desde el trabajo físico en la tierra o en el mar. Pasamos horas cara a una pantalla y buscando soluciones de algo que
buscando algo nuevo, ¿no? Qué interesante. También había una pregunta que, bueno, que hablando con Davinia hace unos días me decía, bueno, que si la epigenética ya ha demostrado si podemos cambiar nuestros genes, ¿no? Si podemos hacer cambios dentro de nuestro genoma, ¿sería así? O sea, ya mediante la meditación, mediante meditar, si cuanto más meditamos, más cambios van a haber. Así es, ¿eh? Hay evidencia científica que lo demuestra, que lo que hace es coger pues, un grupo de personas, por ejemplo, que no meditan y un grupo de personas que sí meditan, y después al final de lo que es el entrenamiento en meditación se hace una comparación del acortamiento de los telómeros y de la actividad de la telomerasa, y al final lo que se demuestra es que aquellas personas que han realizado un entrenamiento en meditación no se acortan los telómeros al mismo nivel que las personas que no han realizado esa práctica en meditación, o también voy a decir, en prácticas body mind, donde aquí también incluyo el yoga, ¿no? El yoga. Bueno, supongo que en tu día a día con tus pacientes, pues llevas parte de todo esto a la consulta o al tratamiento de cada uno de ellos. O supongo que cada persona individualmente pues necesita algo diferente. Muchas veces, bueno, pues cuando hacemos charlas de introducción le contamos que el MBTV no es la solución de nada, pero quizás puede ser el principio de algo diferente. Lo lleváis, bueno, como me decíais en el episodio 9, a vuestro día a día, tanto en la docencia como en la clínica, ¿no? Y bueno, en la parte clínica también, a ver, yo acentúo mucho lo que es el trabajo del terapeuta, ¿no? Un terapeuta tiene que estar conectado con sus estados emocionales, un terapeuta tiene que identificar qué es lo que le está pasando cuando tiene un paciente delante, por qué reacciona de una determinada manera. Y al final eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Las prácticas de mindfulness, de parar, escuchar, atender esa sensación física que ha aparecido en el cuerpo, quizás como desagradable, ver qué hay ahí atrás, ¿no? Qué interesante. O sea, ya no solamente esa persona que acude a ti, es el hacer esa escucha atenta y el dar la posibilidad de tratar a esa persona desde que lo que realmente sientes o conectas, desde la atención plena con ella. Así es. Muchas gracias, Alejandra. La verdad que es un placer poder compartir contigo y que seguramente seguiremos compartiendo durante mucho tiempo, porque necesitamos dentro de la escuela pues monitoras como vosotras que aportan ese grado científico y también del día a día de ver los resultados, porque supongo que se están viendo. De hecho, yo los veo conmigo mismo, ¿no? Yo soy un ser humano que me dedico a la docencia, pero a la vez soy un devorador competitivo de mi profesión, que es la música. Soy un artista y me doy cuenta de lo difícil que es como ser humano gestionarme emocionalmente, en mi caso, en ese grado de búsqueda de la interpretación, de tocar en un escenario, del control escénico o de llegar a los demás de una forma humana, aunque queremos ser más y más limpios o perfectos en nuestra ejecución técnica, y llega un momento pues que te das cuenta que tienes dentro un depredador artístico de uno mismo. Y para mí el hecho de tanto la transformación emocional como el descanso autocompasivo son fundamentales dentro de mi práctica. Sino más que el estar atento a la práctica
que en mi caso es en silencio, estando con mi cuerpo, respirando, atento, pero también es muy importante emocionalmente el darme un abrazo como hago con mis hijos, ¿no? El Abel, venga, que está todo bien. No dramatices. Esa es esa parte, ¿no, Abel, que hablábamos antes, de lo que nos ayudan esas prácticas. Al final, de tipo mindfulness, es una manera también de regular nuestros estados emocionales y de poderlos ver en perspectiva, que es justo uno de los beneficios que hemos estado hablando, ¿no? Entonces yo animo a todas aquellas personas que están hoy con nosotros que compartan esa práctica de transformación emocional y que Pues, sientan esos beneficios. pues darte las gracias y vamos a ir con esa práctica vamos a disfrutarla y que seguramente que vamos a hacer en más de una ocasión. Hasta luego, Alejandra. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Adiós. Ejercicio de transformación emocional. El objetivo de este ejercicio es que aprendas a transformar las emociones aflictivas que experimentas. Puedes hacer este ejercicio sentado o acostado, en una habitación o al aire libre. Hazlo cuando lo sientas necesario. Sentado o acostado, acomódate a conciencia. Muévete un poco, suavemente, hasta encontrarte a gusto. Siente el contacto sobre el colchón, el sofá o el asiento en el que te encuentres. Lleva primero la atención a la postura corporal durante estos primeros instantes, practicando un pequeño recorrido corporal sobre los puntos más importantes de la postura. Espalda recta, hombros relajados, la cabeza equilibrada con los hombros, las nalgas bien asentadas, la planta de los pies en contacto con el suelo y los brazos relajados a lo largo de todo el cuerpo. Las manos bien sobre los muslos o sobre el regazo. La boca está cerrada y las mandíbulas están sin tensión. La lengua está tocando el nacimiento de la encía superior. La mirada está relajada, con los ojos entrecerrados. Y aprovechamos para relajar todas las tensiones que hayamos identificado innecesarias. Una vez la postura corporal está sentada, llevamos ahora la atención a la respiración. Simplemente la observamos tal y como se produce, sin forzarla. Cuando inspiramos, tomamos conciencia de que estamos inspirando. Cuando expiramos, tomamos conciencia de que estamos expirando. Durante la inspiración,
Toma conciencia de la entrada del aire a través de las fosas nasales. Y durante la expiración, toma conciencia de la salida del aire un poco más caliente a través de las fosas nasales. Toma conciencia también del movimiento de los músculos pectorales, dorsales, del diafragma, los músculos intercostales, de los abdominales, y prestamos atención al movimiento que produce tanto en la inspiración como en la expiración del aire. Y permanecemos ahí unos instantes. Tras producir este estado de conexión con la respiración, enfocamos ahora la atención a las emociones. Observa y reconoce lo que te pasa y sientes emocionalmente. No se trata de pensar, sino de sentir. No es una actividad de la inteligencia racional, sino de la inteligencia emocional. Trae ahora conscientemente a tu campo de conciencia alguna emoción aflictiva, alguna emoción que te haya perturbado en el pasado o recientemente en el presente. Reconoce e identifica esa emoción con una expresión parecida a esta emoción. Es una emoción aflictiva. No tomes partido ni a favor ni en contra de esa emoción. Simplemente la aceptamos tal y como es. Es posible que surja en tu campo de experiencia una reacción emocional adicional de atracción, de rechazo o indiferencia hacia la emoción original. Si esto es así, toma conciencia de ello. No hagas nada para evitar ni para identificarte ni con la emoción original ni con la reacción secundaria. Solo reconoce, identifica y acepta. Acepta la energía, el calor y la huella emocional de esa emoción. Siéntela en el cuerpo. Dale la bienvenida. No la juzgues. No te digas que esa emoción no debería estar ahí.
No trates de huir de ella ni luchar en su contra. Simplemente acéptala, reconociéndola como lo que es, tal y como es. En la medida en la que te reconcilias con esa emoción, tu cuerpo o mente está preparado para metabolizarla. La metabolización se produce de la siguiente manera. Identifica las huellas sensoriales que esta emoción deja en tu cuerpo. Date cuenta de que estás sintiendo esta emoción con el cuerpo en una parte concreta de tu cuerpo. Toma conciencia de las partes del cuerpo implicadas. Observa el calor, la textura, la sensación particular de esa zona del cuerpo cuando éste somatiza la emoción. Ahora respira la emoción. Al inspirar, acoges la sensación corporal que acompaña la emoción. Le das la bienvenida y la aceptas. Al expirar, permites que la energía de esta emoción inunde todo tu cuerpo y fluya con la expiración. Toma conciencia de lo siguiente: no estás fuera de esa emoción, ni esa emoción es algo distinto a ti. Aunque tú no eres solo esa emoción, ahora esa emoción forma parte de ti. Date cuenta de que no eres una con esa emoción. Al inspirar acoges y al expirar abandonas, sueltas. Relájate en este acoger y soltar, abriéndote a la emoción, entrando en ella, dejando que ésta entre en ti. Continúa así hasta que te sientas uno con esa emoción. Cuando eso suceda, la emoción ha sido metabolizada. Metabolizada quiere decir incorporada e integrada a tu experiencia corporal y sensorial. Desde este estado, sintiendo tu cuerpo, tu respiración, tus sensaciones y tu nuevo estado emocional, haz el ofrecimiento de la práctica, sintiendo cómo tu bienestar emocional se expande a todo el espacio que te rodea y a todos los seres que lo habitan. Que yo y todos los seres vivientes tengamos verdadera felicidad. Que yo y todos los seres vivientes podamos liberarnos del sufrimiento, de la confusión, del miedo y de sus causas. Que yo y todos los seres vivientes podamos reconocer con alegría el bien y la felicidad que hay en los demás. Que yo y todos los seres vivientes podamos realizar la ecuanimidad.
Dos monjes budistas estaban paseando fuera del monasterio. Uno era un viejo maestro, aproximadamente de unos 90 años, y el otro era un principiante joven. Ellos estaban cerca de una corriente de agua que había inundado sus bancos. Al lado de la corriente había una joven hermosa que les dijo: «Mirad, maestros, todo está inundado. ¿Me ayudaría usted a atravesar la corriente?». El joven monje estaba horrorizado ante el hecho de tener que tomarla para atravesar el charco, pero el viejo, con calma, la tomó y la llevó a través de la corriente. Cuando llegaron al otro lado de la corriente, él la dejó y los dos monjes continuaron caminando. El joven no podía dejar de pensar en este incidente y finalmente le dijo al más viejo: «Maestro, usted sabe que hemos jurado abstinencia. No nos permiten tocar a una joven hermosa así. ¿Cómo podría usted tomar a aquella joven hermosa en sus brazos y dejarle poner sus manos alrededor de su cuello, sus pechos al lado de su pecho y llevarle a través de la corriente así?». El anciano le dijo: «Hijo mío, usted todavía la lleva encima». Muchas gracias, Mariajo. Gracias por tu calidez, por esa calidad en tu relato. Mariajo desde Valencia. Muchas gracias también, maestro Dokuso Villalba, por aportarnos su conocimiento, esa claridad sobre el mindfulness basado en la tradición budista. De nuevo, Alejandra Barrio Nuevo con nosotros, hoy facilitándonos una práctica de transformación emocional y también poniéndonos en conciencia de epigenética y mindfulness. La verdad que da gusto aprender y conocer a compañeras y a compañeros monitores de la Escuela de Atención Plena que aportan tanto a quienes les rodean y que enseñan también esto que se nos ha dado. Sin duda, estar atentos al canal de Telegram porque se están dando nuevas opciones para practicar juntos la meditación y más sorpresas que habrán durante las próximas semanas, próximos episodios. No olvidéis suscribirse y sin más, daros un abrazo, invitaros a que nos volvamos a ver dentro de 15 días en el episodio 15. Que descanséis. Hasta luego. Desde la Escuela de Atención Plena agradecemos tu atención y tu tiempo. Esperamos que este episodio te haya resultado inspirador. Que todo te sea propicio. Nos encontramos en el siguiente episodio. Recibe un cálido abrazo de este que te habla, Abel Clemente. Hasta luego.